Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Tauro. Comenzamos con el trabajo, como siempre. Y en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Tauro, cómo están las energías a nivel laboral. Por cierto, Tauro, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Tauro, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, cambios repentinos en el trabajo, Tauro, pero no es en el trabajo, son cambios en ti, ¿no? Dicen las cartas que muchos de vosotros tendréis la necesidad de realizar cambios en vuestra vida a nivel laboral. Y esto os va a generar, Tauro, muchísima confusión. ¿Por qué? Porque no sabéis muy bien si vais a volver, si queréis volver a un lugar del pasado, si quedaros donde estáis, si tenéis posibilidad donde estáis de crecimiento en lo laboral, en fin, todo ese tipo de cosas. Si queréis montar un negocio o no, Tauro, si queréis montar un negocio, dicen las cartas así, das los pasos que tienes que dar, dice, tú tendrás la oportunidad de montarlo. ¿Qué es el momento o no es el momento? Pues esto ya cada uno, dependiendo en el país que viva. En España no es el momento, ya te lo digo yo. Pero quizás en otro país estén las cosas mejor y sí, puede ser el momento. Bien, yo no veo por qué te tiene que ir mal, ¿vale? Los Tauro que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas que se avecina una noticia bastante esperada que en su momento no se dio y que ahora sí se da. Dice, es una noticia en la cual tú puedes moverte, bien, tú puedes ir a otro lugar. Entonces, Tauro, que dicen las cartas que vas a tener la oportunidad de tocar a otras puertas. Así lo dicen las cartas. ¿Bien? Los que no estéis en esta situación y estáis esperando noticias de algo para lo que os habéis preparado, dice, sí, tú puedes tener noticias de esto, pero no es todavía la plaza que tú necesitas. ¿Bien? Vamos a seguir. Los Tauro que tenéis un negocio, se avecina un triunfo muy grande en tu negocio, ¿bien? Este triunfo, dice, habrá que saber manejarlo también. Dice, porque ese dinero que llega, no llega libre. O ese triunfo que llega, no llega libre. Y aquí avisan las cartas. Y dicen, mucho cuidado, porque igual que llega el triunfo y ese dinero, puede salir. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro y tu economía. Respecto a tu economía, Tauro, aquí dicen las cartas que deberás de arreglar algo que está relacionado económicamente con temas de salud. Dice, tendrás que hacer un movimiento para poder solucionar o obtener algo relacionado con los temas de salud, jubilaciones, algo así, dicen las cartas. Dice, como que empiezas un movimiento para recibir algo, para una tranquilidad económica de por vida, ¿no? Tauro, todos los que estéis esperando resoluciones con el tema de exparejas, aquí dicen las cartas, cuidado con esto, porque tú puedes ganar hoy, pero esa persona no se va a quedar tranquilo o tranquila. Dicen las cartas que esto no se va a quedar así. Dice, tú puedes ganar hoy, más vale que ese dinero no lo gastes. Así dicen las cartas, más vale que ese dinero no lo gastes, porque esta persona reclamará el doble. Mucho cuidado con eso. Tauro, yo estoy avisando. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Tauro, vamos a comenzar con los que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro, que estáis solteritos. Bueno,
Mi queridísimo Tauro, que estáis solteros, aquí dicen las cartas que estás o podrías comenzar a hablar con diferentes personas de otros lugares, así lo dicen las cartas, pero que son personas que en un principio, o sea, como que tú hablas con estas personas, pero tú no estás en esa situación de me planteo una relación o voy buscando una relación. Yo no te veo en ese plan, Tauro. Entonces aquí lo que dicen las cartas, Tauro, mira, tú puedes hablar con muchas personas, pero hasta que tú no tengas claro que has cerrado o que ya se ha terminado o que vas a cerrar un ciclo relacionado con el pasado, hasta que no tengas claro esto, Tauro, dice, no avanzarás a nivel sentimental. ¿Bien? ¿Y por qué te digo esto, Tauro? Porque existe la posibilidad de que comunicaciones con personas o personas del pasado, bien, te desvíen de tu camino, ¿vale? Así lo dicen las cartas, como que te desvíen de tu camino. Mucho cuidado con esto. Entonces, Tauro, solteros. Dice, tú mismo caerás en una trampa, Tauro. Tú mismo caerás en una trampa, en la trampa del pasado. Y esto será lo que no... o sea, te desviará de ese camino y te encontrarás como de nuevo en el punto de partida. Así lo dicen las cartas. Y dice, y hay una persona esperando al otro lado. Ojo con esto, con lo que están diciendo. Dice, que hay una persona esperando al otro lado. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro, que estáis solteritos, ¿ves? Aquí dicen las cartas que tendrás oportunidades, hablarás con diferentes personas. De hecho, una de estas personas que está en otro lugar te plantea el tema de movimiento, de cambio de domicilio, pero tú eso lo frenas, Tauro. Tú eso lo vas a frenar. En el momento que esta persona a ti te hable de eso, dice, tú tenderás a alejarte. Es que tú no... Yo pienso que tú, hasta que no cierres totalmente este ciclo con el pasado, dice, y se va a cerrar, te aseguro que se va a cerrar, dice que si tú piensas que esta persona regresará con cambios, aparentes cambios, ya te lo digo, aparentes cambios, así lo dicen las cartas, dice, estás muy equivocado o muy equivocada, Tauro. Entonces aquí lo que dicen las cartas, que bueno, que pues al final te desviarás del camino, dice, y dejarás personas importantes, así lo dicen, las dejarás atrás. Y te vas a poner una excusa en esto. Cuando esta persona a ti te diga que está dispuesta a cambiar su vida, a acercarse a ti, tú mismo te vas a poner una excusa. Te vas a decir a ti mismo, Tauro, que no busca... que busca de ti otras cosas, que lleva contigo otros intereses. Esto es lo que tú te vas a decir, por alejarte de esa... O sea, por alejarte de esa situación, ¿no? Porque tú no quieres una convivencia ahora mismo, por lo menos con otra persona, ¿eh? Tú no te planteas eso, Tauro. Eso es lo que yo veo más marcado, ¿no?, de ti en esta historia. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Claro, aquí, a ver, aquí lo que dicen las cartas, Tauro, si tú te estás haciendo la pregunta de que si merece la pena esperar, pues para que tú te des cuenta de lo que es, dice, pues sí, en cierto modo sí, porque es que si no siempre te vas a quedar con la espinita. Entonces dice, sí, pues vale la pena esperar, pero aquí dicen las cartas, es una relación kármica, ¿eh? Esto es una persona que va y viene en tu vida constantemente.
y es algo pues que no termina de cambiar o no termina de definirse, que es lo que es, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Tauro, que estáis solteritos. Dice, en el mismo momento en el que tú puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana, vuelves a caer otra vez en una situación que te mantiene en la oscuridad. Así lo dicen las cartas. Te mantiene en la oscuridad. Y esto cada uno que lo interprete como quiera interpretarlo. Vamos a seguir. Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados en convivencia y Tauro que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Todo lo que estuviera en tu relación como que todo lo que hayas sospechado de la relación, que estaba como oculto, que me están engañando, que esto no me cuadra. Dice, ahora mismo no vas a ver nada que haga referencia a que te sigue engañando. ¿Por qué? Porque esto está parado ahora mismo. Los que estéis en ese caso. Los que no estéis en ese caso, Tauro, estáis en momento de cambios en vuestra vida. Estáis que uno de los dos quiere realizar muchos cambios, pero el otro no se presta a ello, pero por tacañería, así lo dicen las cartas, por tacañería, porque es una persona más precavida a nivel económico o demasiado precavida bajo mi punto de vista. ¿No? Dice, yo quiero hacer muchos cambios, pero la pareja no me acompaña a esos cambios. Bien. Tauro, casados en convivencia y novios. Bien. Vamos a ver aquí una cosa que quiero confirmar aquí. Lo que haya oculto o lo que tú hayas sospechado que está oculto lo tienes delante de ti. Lo tienes frente a ti. Y si no has querido ver esto, Tauro, si no lo has visto es que no has querido verlo. Así lo dicen las cartas. ¿Ven? Vamos a ver qué más. Porque, dice, a veces piensas en esto, pero luego como que dices, no puede ser. No, sí es. Sí es, coño sí es. Entonces, los que estáis en esa situación, los que no, Tauro, aquí dicen las cartas que hay un compromiso, problema con alguien de la familia. Pero es un problema muy relacionado con lo económico, ¿vale? Es un problema relacionado con lo económico. En el tema que te he dicho de que uno de los dos quiere hacer cambios y el otro como que es más precavido y se niega a hacer ciertos cambios. Mira, al final, dice uno de los dos se conformará, ¿vale? También tengo que decir, Tauro, como que se avecina, para muchos de vosotros, no para todos, se avecinan como que hay nuevos miembros en la familia. Entonces, para muchos de vosotros, Tauro, tenéis que tener en cuenta que pueden ser embarazos también, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados en convivencia y novios. Vamos a seguir con esta. Iba a coger otras, pero no, voy a seguir con estas. La relación, mira, ahora tiene fuerza.
ahora tienes fuerza, pero también dicen las cartas que uno de los dos tiende a manejar mucho y esto al otro no le gusta. Después de un viaje, dice, un confrontamiento habrá entre vosotros dos. Un confrontamiento por este tipo de cosas, ¿vale? Tauro, ¿hay sentimientos en tu relación? A ver. Yo veo uno que se autoengaña. Pero bueno, para él tiene sentimientos o para ella tiene sentimientos, perfecto. Esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Bien. Tauro, notarás en un futuro a tu pareja un poco inestable, nerviosa o incluso como estancado o estancada. Y dirás, ¿qué está sucediendo aquí? Muchas indecisiones con personas del pasado. Hay indecisiones, hay un conflicto, hay papeles de por medio. Hay algo que no surge, hay algo que no fluye. Y necesita que fluya. Y yo con esto no te estoy hablando de engaño. ¿Vale? Pero esto ya cada uno lo puede interpretar como quiera. Yo lo que sí te digo, que el que tenga o la que tenga que solucionar algo con exparejas, dice, no terminará de solucionarse, dice, y nos veremos en el mismo punto. Y esto nos hará que nos sintamos estancados, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Hay una sorpresa para ti. Dice, se avecina una sorpresa para ti, Tauro, ¿eh? Dice, hay algo bonito para ti, pero después de ese algo bonito es lo que dicen las cartas, que como es una persona que le gusta dirigir tanto, dice, igual tiene cosas muy bonitas y luego tiene cosas como que aquí mando yo. ¿Bien? Entonces esto viene, este conflicto viene después de esa sorpresa, de ese desplazamiento con sorpresa o algo por el estilo que dicen las cartas, especie de luna de miel o algo así, dice que viene ese conflicto. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Así que muchos de vosotros, dicen las cartas, así lo han expuesto, prepararos para sorpresas o cosas chocantes que verás de tu pareja después de algo bonito. ¿Bien? O sea, que es algo que te puede descolocar. O sea, que tú ahora mismo estás muy bien con tu pareja y ahora regresamos y ya no estamos tan bien. ¿Vale? Dice que uno de los dos le hubiera gustado, le gustaría en un futuro vivir otro tipo de vida en la relación, porque se siente muy aislado o aislada a nivel social, ¿vale? Esto también hay que intentar hablarlo con la pareja, ¿vale? Porque para uno de los dos, a lo mejor, a nivel social, la vida social es muy importante, demasiado importante. Bien, pero esto ya cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver tu mensaje especial del amor. Tauro. Deja que las cosas o que los sentimientos fluyan. De una manera o de otra, para bien o para mal, pero deja que fluyan, deja que sigan su ritmo. Si sientes que ya no, que no estás sintiendo lo mismo, pues lo mismo. Deja que fluya ese sentimiento, a ver hasta dónde llega, para tú poder aclararte. Si es que no dejas fluir un sentimiento de amor, que estás poniendo una barrera, pues lo mismo te digo, deja que fluya ese sentimiento. Bien, vamos a seguir, mi queridísimo Tauro, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Tauro y tu salud. Respecto a tu salud, mi queridísimo Tauro, aquí dicen las cartas que algunos problemillas ahí de piel, algunos de vosotros que deberéis de prestarle atención, ¿vale? Vamos a seguir, como siempre os digo, Tauro, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Tauro, y tu mensaje general te dice, Tauro,
Es momento de separar ciertas cosas en tu vida. Es momento de tomar decisiones. Tú en tu vida, tú con tus cosas en tu vida. Bien, pero sobre todo de separar ciertas cosas en tu vida, Tauro. Dice, no dejes que te engañen. El número 12 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Mi queridísimo Tauro, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, que es muy importante, Tauro. Que te mando un besito fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.